Cerebral, y sus comentarios los recibimos en el 246-1202 y o sus recaditos escritos 2222-657854 o en la página de Facebook de Medicina Física y Rehabilitación Puebla. Ahorita estamos hablando de un punto que es bien importante respecto a la experiencia que se tienen en países ya altamente desarrollados y que tienen alto entrenamiento sobre lo que son las unidades de stroke, que un poquito más adelante vamos a hablar. Stroke VBC, recuerden que lo manejamos como sinónimo, y a mí me llamó mucho la atención lo que decía un ponente en la reunión, y decía de que sí es muy importante que a lo mejor la gente que se forma en este tipo de situaciones quiera conocer los avances que están surgiendo en todo el mundo, y es realmente importante, pero quizás es más importante que esa gente que está metida en toda esa experiencia empiece a desarrollar estrategias para el medio en el que estamos, ¿no? Porque sería maravilloso que fundáramos una unidad de stroke que es altamente cara, que los insumos necesarios para llevarlos desde el punto de vista médico, trombolizar, los estudios, son caros y son de difícil acceso. Y entonces tenemos que empezar a buscar herramientas para adaptarnos a nuestra población y que le sirvan verdaderamente a nuestra población, ¿no? Entonces quizás una de ellas y que tiene mucho impacto es la iniciativa DALE, que es una iniciativa hecha a partir precisamente de la Sociedad Mexicana de Enfermedad Cerebrovascular. Y bueno, también mencionar que hay instituciones a nivel de rehabilitación que trabajan muy fuerte en realizar como realmente lo que se debe de hacer, ¿no? El Instituto Nacional de Rehabilitación, la División de Rehabilitación Neurológica, tiene personal altamente calificado que está desarrollando constantemente investigación en esto. El otro otra punta de lanza que son sumamente importante el trabajo que hacen es el Instituto Nacional de Neurología, el Servicio de Rehabilitación, con 2 rehabilitadores neurológicos que son fantásticos, que se dedican en generar tecnología para tercer mundo y que forman personal en los cursos de alta especialidad sumamente importante, ¿no? Que es el servicio que dirige el doctor Franco. Entonces hay mucha gente que está trabajando verdaderamente por hacer cosas importantes, y bueno, nosotros ahí en el hospital también intentamos poner nuestro granito de arena para nuestra población, ¿no? Aquí en Chiquito estamos haciendo nuestras cosas, incluso estamos también, que al final vamos a hablar de una iniciativa que queremos presentar ante el Colegio de Medicina Física y Rehabilitación, que es la iniciativa RENO, que al final vamos a hablar un poquito de la iniciativa RENO y de la importancia que queremos que hacer este panorama de accesibilidad para este tipo de situaciones, ¿no? El concepto DALE, que hablamos un poco de los neurólogos, habla precisamente de que todos aquellos que nos están escuchando en nuestra casa y que no tienen como tanta familiaridad como con las cuestiones médicas, y que bueno, ahorita vamos a hablar de la semafilización, tienen que entender que lo primero es identificar del DALE la D, que es debilidad facial, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mi mamá que es mayor de 60 años, que es hipertensa, que a lo mejor es diabética, que tiene alteraciones del colesterol, que no hace ejercicio, es decir, que es sedentaria, pues yo sé que algunas de estas cosas las tengo que identificar y que son un foco rojo inmediato para llevarlo al hospital, ¿no? Pues uno de ellos es la debilidad facial. Si refieren como adormecimiento, entumecimiento, hormigueo o debilidad de la cara, es uno, ¿no? No tan solo que lo refieran, sino que lo vean también. Que lo vean inmediatamente. Lo más común es que los familiares refieren que bueno, es que estaba tomando agua y se le empezó la boca chueca, se le empezó a escurrir el agua. Incluso que se le salió el alimento, ¿no? Sí. Y que la lengua la siente torpe, y muchas ¿no? veces el paciente mismo no lo identifica hasta que otra persona dice, ¿por qué tienes esto? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, es importante. Y el siguiente punto del DALE es la A, que se refiere a que se afloja un brazo, ¿no? Checar si yo vi que ya empezó con adormecimiento, que empieza con algunas alteraciones, a ver, levanta los brazos, así de simple, levanta los brazos. Si un brazo se levanta pero el otro se queda caído, es otro foco rojo, ¿no? La otra parte importante del DALE es la L del lenguaje alterado, lo que decíamos, empiezan a arrastrar la voz o simplemente no hablan, quieren expresar algo, se empiezan a angustiar de que no pueden hablar. Entonces lo que tienen que hacer los familiares es escuchar si tienen una dificultad para hablar, ¿no? Y finalmente el punto final del DALE, que es la E, que era lo que decía la doctora Lidia, que es inmediatamente entrar en contacto, es pedir ayuda ante el primer síntoma, en ese momento hablar al hospital más cercano, alguno de los sistemas de atención prehospitalaria, que aquí en Puebla tenemos el SUMA, que cada vez está como buscando trabajar mejor, que pues también uno tiene que entender que cada vez la ciudad es más grande, pero que están también haciendo su esfuerzo por hacer esta situación, ¿no? Entonces,
y cada quien puede buscar así en internet como el DALE, y vale la pena que si alguien tenemos como el riesgo de tener un ictus, pues sí lo tengan pegadito o que lo tengan bien identificado, ¿no? ¿Quién está en riesgo de sufrir un ictus? Y este es otro punto que vale mucho la pena mencionar, o el stroke o el EBC. Generalmente pacientes que tienen una presión arterial por arriba de 120/80, es un punto que hay que identificar. Cifras de colesterol arriba de 200, presencia de diabetes mellitus en riesgo o que se encuentren francamente con el diagnóstico. La presencia de tabaquismo, el tabaquismo, por favor, yo sé que hay gente que se siente muy bien fumando, pero es veneno puro, de verdad. El tabaquismo es una de las situaciones que más impacto tienen en el deterioro de la salud. La presencia de fibrilación auricular, que esto lo podemos entender como un ritmo cardíaco irregular, o simple y sencillamente si no saben, pues generalmente si no saben es que nunca nos hemos hecho como un check-up, un control con un médico general que nos puede decir, oye, tu ritmo cardíaco está bien. El sobrepeso, que es una cuestión que nos está afectando muchísimo a los mexicanos. Hoy estábamos en una clase de medicina interna y dieron una plática precisamente sobre riesgo para hipertensión y decían, bueno, es que no es el hecho solamente del sobrepeso, es no hacer nada, es que a lo mejor tú no estás completamente obeso, pero tienes esas llantitas, ¿no? Entonces, sí es como muy importante. Y el ejercicio, el no hacer ejercicio, mucha gente dice, no, yo sí hago ejercicio, voy a dejar a mis hijos a las 3 cuadras y regreso. Eso no es hacer ejercicio. O juego fútbol en los domingos. O juego fútbol los domingos, ¿no? Diría un compañero, dice, es hacerlo con tiempo, dosificado, como si fuera un medicamento. Sí, porque tienen más riesgo los que hacen el deporte nada más los domingos y toda la semana. Del fin de semana. Claro, ¿no? Y los antecedentes de haber que alguien en la familia, ¿no? Y algunas otras cuestiones como el alcoholismo moderado, también por ahí puede ir para los que acostumbramos tomarnos nuestra cerveza con cierta frecuencia. Y algo que es importantísimo, hay que tener acercamiento con el médico, ¿no? El médico de primer contacto, el médico general, es un médico que de verdad tiene mucho valor y que si nosotros nos acercamos a él, no precisamente, muchas veces desgraciadamente lo que se busca es al médico especialista, cuando el médico general tiene un valor muy importante para detectar esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos como este riesgo, más aparte lo que les comentaba de la iniciativa DALE, ¿no? Que es la afectación aquí que es como muy importante, la debilidad facial, el aflojamiento del brazo, las alteraciones del lenguaje, e inmediatamente entrar en contacto si yo tengo un familiar que tiene todos estos riesgos y aparte presenta esto. Y la importancia de que un médico general sepa toda tu historia clínica, cómo has ido evolucionando, etcétera, porque muchas veces llegas al hospital y resulta ser que la persona que lo lleva es la que menos sabe. No, es que no vino mi mamá, no vino mi hermana, que es la que vive con él, y no saben, no tienen ningún antecedente. Pero si nosotros tenemos un médico de cabecera que sabe muy bien que tiene su historia clínica y que todo, él puede resumidamente dar algún general acerca del paciente, ¿no? Sí, doctor, todas estas alteraciones que nos acaban de decir son cuando ya está un riesgo establecido o tenemos potencialmente un riesgo y cuando se presenta. Pero llega, o hay pacientes en los que se va presentando poco a poco. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Hay pacientes que van así como dando la señal paso a pasito, ¿no? Que empiezan por ahí, por ejemplo, con una crisis hipertensiva, con dolor de cabeza, sensación de malestar general, vértigo, ¿no? Y se va instaurando poco a poco, ¿no? Hasta que precisamente hay que recordar que la definición habla de un deterioro súbito, focal o global de etiología vascular que conlleva la muerte. Pero eso no quiere decir que nos avise poco a poco, ¿no? Que algo está mal. Incluso hay muchos pacientes que así lo refieren, ¿no? No, es que se paró al baño, estábamos cenando, regresó, dijo que le estaba ya doliendo la cabeza, que se sentía cansado, se fue a dormir y despertó con una, me parece que es una afectación de la mitad del cuerpo, ya con el problema establecido, y probablemente el evento se desarrolló a las 10 de la noche y lo fueron a encontrar hasta las 8 de la mañana, cuando ya se perdió toda una ventana de tiempo importante de atención, ¿no? Entonces eso es como bien importante, a lo mejor hacer caso a esas situaciones, ¿no? Lo que decíamos es que precisamente todos aquellos que se encuentran en riesgo, pues hay que estar pendiente de ese punto, ¿no? Quizás ahorita ya hablamos como de manera muy generalizada de lo que es el evento vascular cerebral, y me gustaría que pasáramos un poquito más a la cuestión más de fondo que nos corresponde a nosotros, que es la rehabilitación, ¿no? Y nada más una cosa, que estemos muy al pendiente con nuestros familiares que tienen un riesgo, que estemos al pendiente porque muchas veces viven solos, sí, y así se dejan.
No, hay que estar al pendiente con ellos porque en algún momento pueden tener un leve Perdón, por eso sistema fue la nervioso. pregunta con el doctor, precisamente, porque no solo es de que se presenta, o sea, la definición estricta así es como nos las acabas de decir, Claro. pero existen datos que nos pueden ir orientando que son propensos o que están pasando por un evento así, ¿no? Que se van instaurando de forma lenta, paulatina, y que si nosotros como familiares no estamos al pendiente, se van. Y muchas veces no los vemos. Sí. Si lo vieron en temprano a las 8 de la mañana, qué bueno, pero muchos pacientes y sobre todo adultos mayores viven solos. Incluso, No, van a alguna institución y le dicen, no, usted no tiene nada. Ujú. Y los mandan a su casa y resulta ser que allá acaban de... incluso aquí también es donde toma mucho valor. Digo, muchas veces nos quejamos y con justa razón yo digo que siempre es como muy importante ponerse del otro lado y ponerse en los zapatos del paciente, ¿no? Y aquí es donde uno tiene que valorar, bueno, ok, efectivamente a lo mejor los centros de salud están llenísimos, tienen mucha gente, pero el hecho de que vayas, te tomen la presión, te tomen tu prueba del azúcar, te manden tu prueba del colesterol, y que una persona que estudió medicina esté al pendiente de ti mes con mes tiene un valor importantísimo, y que te diga, oye, ¿sabes que estás arriba 3-4 kilos? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. O sea, tiene un valor importante, no para que vivas más, sino para que vivas mejor, Sí. que es un punto bien Calidad de importante, vida. la calidad de vida, ¿no? Yo recuerdo mucho que en la residencia nosotros nos insistían mucho en dos cosas: uno, en el potencial rehabilitatorio, es decir, que tiene tu paciente para mejorar, y dos, en la calidad de vida, ¿no? Y calidad de vida no se trata de que saques un pandero y unos pompones para que le digas que le eche ganas o que va a estar bien, sino que te pongas en sus zapatos y vivas mejor. O sea, vamos a hablar un poco más adelante que, bueno, ok, ya perdiste la movilidad del brazo, pero no es el fin del mundo, ¿no? O sea, tienes que ver que a lo mejor ya no puedes correr con la misma intensidad la carrera, pero la puedes seguir corriendo y la puedes terminar, ¿no? Incluso hay una caricatura muy interesante de un libro de nosotros, de los rehabilitadores, que es el Crossen, que tiene una caricatura al principio que habla de una persona que está sentada y que tiene una pata de palo, ¿no? Y él dice que tener una pata de palo no es una desgracia, ¿no? Porque a pesar de tener la pata de palo, puede seguir corriendo, a lo mejor no con la misma intensidad, puede terminar la carrera y puede hacer sus cosas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que muchas veces nosotros quisiéramos entender o darle a entender a nuestros pacientes, los rehabilitadores. Y ahorita esto me sirve como de pie para caricatura para entrar en un punto que habla de una persona que es la secuela, ¿no? ¿Qué pasa después de que nuestros pacientes enfrentan una situación de este tipo? Que vamos a hablar después del corte. Así es. Comuníquense al 246-1202 y sus recaditos escritos 2222-6578-54. Y tenemos una página de Facebook que ahorita la doctora está contestando algunas dudas que ya salieron por ahí. Es página de Medicina Física y Rehabilitación Puebla. Esperamos sus comentarios. Gracias.